Soy Osvaldo Aguilar Domínguez, soy alumno de la maestría en Derecho Civil de la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato. A través del presente video se expondrán los cuadros conformados y creados dentro de la materia de Teoría General de la Norma y del Acto Jurídico. En un primer punto tenemos que encontrar nosotros la definición de la norma. Como norma entendemos la regulación propicia que realiza el legislativo del Estado respecto de las actividades humanas que desarrollan en el núcleo de la sociedad o a través del núcleo civil de la misma. En un primer término debemos de tener nosotros el entendido de cómo es que la norma se crea, cómo es que la norma tiene su validez, cuál es el campo de aplicación de la misma. En este caso, el tema a desarrollar respecto de la misma son los procesos de adopción en el estado de Michoacán. Como es sabido, en la entidad del estado a que he referido, contamos con disposición expresa que regula la manera en la cual se llevarán a cabo los procesos de adopción en el estado, misma que se encuentra separada del código familiar de esta misma entidad. Tenemos entonces que primero tenemos que hacer una distinción notable entre la existencia de normas primarias y secundarias. Las normas primarias, por una parte, confieren el catálogo de derechos que pueden ejercitar las partes, en tanto que las normas secundarias confieren los procedimientos a través de los cuales se ejecutarán las normas primarias. De una manera equilibrada, ambas tienen que estar entre sí, entrelazadas y armonizadas unas con otras. La pregunta que se realiza en un primer punto es cuestionar si podemos presumir que la ley de adopción es superior jerárquicamente al código familiar vigente en el estado de Michoacán. ¿Cómo podemos armonizar el actual ordenamiento familiar a través de los procedimientos correspondientes que se prevén ahora en el código familiar y la ley de adopción en una manera conjunta? Tenemos nosotros que saber distinguir la existencia de normas primarias respecto de las secundarias. Un claro ejemplo de ello es la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de la misma se prevé actualmente la existencia de sistemas de precedentes en lugar de la reiteración de jurisprudencia. Esta es una cuestión que dentro de la clase se realizó su estudio y abundamiento. Ahora, los precedentes jurisprudenciales serán aquellos antecedentes a través de los cuales la Suprema Corte, en salas o en pleno, con la mayoría relativa, condicionen la manera de interpretación de una norma jurídica. De igual manera, tiene que existir un voto cuando menos de 8 ministros en pleno y de 4 a través de salas. Dado que de no ser así, no podrá ser considerado como un antecedente o precedente citable a las resoluciones, que deberá de ser para todos los órganos jurisdiccionales, tanto del fuero común como del fuero federal, obligatorias. Por otra parte, también debemos de decir que la norma como tal es un mandato, da una orden, es decir, la misma tiene un proceso vinculativo respecto de la actividad que se está regulando. Para que la norma tenga un campo de aplicación, tiene que cumplirse un presupuesto procesal correspondiente. Como hemos dicho, la norma debe también dirigirse a regular las actividades humanas, confiriendo los derechos y las obligaciones correspondientes respecto del caso que se está regulando. Sin embargo, también tenemos que ver que la norma tiene un campo de aplicación y un campo de vigencia. A través de la segunda de las columnas en que se extienden, primero tenemos que la existencia de la norma se da por su uso, es decir, por su aplicación. En cambio, cuando para el caso de que no se regule ya una actividad propiamente para la que fue creada, caerá en desuso y por ende perderá su validez. Debemos de cuestionarnos, en el caso de que no se aplique la norma, si continuará siendo válida la misma. Para esto, debemos de realizar un estudio a conciencia y manifestaremos que efectivamente la norma podrá continuar siendo válida aun cuando no esté en uso. Es decir, mientras no exista un proceso de abrogación, la norma continuará siendo vigente y obligatoria
para los entes del grupo social. También debemos de determinar que existen normas que son declarativas y otras que son simplemente interpretativas. Las normas declarativas son aquellas que confieren derechos y obligaciones, en tanto las interpretativas son aquellas que únicamente exponen un presupuesto o esclarecen un punto respecto de las declarativas. Ahí hablamos de un proceso de armonización entre normas. ¿Qué sucederá cuando deje de existir una norma? ¿El presupuesto ya no se cumplirá? ¿Qué debe de ocurrir para que la norma pierda su validez? En este caso llamamos al desuso de la norma. Como antes habíamos abordado, el desuso de la norma no conlleva implícitamente su invalidez. Sin embargo, al momento de que la misma ya no esté en uso, comienza a darse el proceso para poder abrogarla. Llamamos también la norma como la generalidad, es decir, la norma tiene un campo de aplicación general, no por el hecho de que una cuestión que se encuentre regulada no sea cumplida por alguna persona, quiere decir que no sea aplicable a la misma. Esto es, que el presupuesto deberá de cumplirse con entera independencia para la aplicación. Sin embargo, la vigencia de la misma y también la generalidad hace que sea aplicable a todos para cuando se cumpla el presupuesto para el que fue creado. En este caso se está citando el artículo 1 de la Ley de Adopción del Estado, que señala que la ley es de orden público e interés social. Su observancia es obligatoria para todos los entes del Estado de Michoacán y el objeto es garantizar el manejo en los procesos de adopción en el Estado de Michoacán. En este campo tenemos nosotros que la existencia de la norma indica que está promulgada, es decir, actualmente se encuentra vigente, tiene una validez y un campo y espacio de acción, que es el Estado de Michoacán propiamente. La generalidad es para todos los entes que se encuentran en el Estado y la demarcación. También para este punto tenemos que entrar nosotros en lo que es el estudio de cómo se inicia una norma. A través del proceso legislativo encontramos que tiene que existir una iniciativa de ley creada por una cámara. En el caso federal, la Cámara de Inicio mandará el correspondiente dictamen o propuesta a la Cámara de Revisión. Posteriormente, el Ejecutivo Federal realizará el veto y promulgación correspondiente de la norma. Ello a través de la aprobación correspondiente y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Siempre ello que no existan observaciones atinentes respecto de tal dictamen de aprobación. Por otro punto, tenemos nosotros que las normas obligan, es decir, son coercitivas. Tienen que tener un presupuesto indispensable, que es el campo vinculatorio a través del cual la autoridad hará su ejecución. Esto significa que tienen que existir aristas específicas dentro del articulado o normativa a través del cual se dé una sanción en el cumplimiento o incumplimiento de la norma. Es entonces cuando hablamos de coercitividad. Exterioridad. Esta situación implica que para que la norma pueda ser exigible, tiene que exteriorizarse el acto a través del cual el humano o individuo ejecute el acto para el cual fue creada. La literalidad de una norma presupone la existencia de un ente activo y un ente pasivo, es decir, en este caso deben de existir dos personas o dos entes regulados por la norma. Uno, el sujeto activo, que será el que ejecute la norma o acto que se supone fue creado para ello, y en tanto el pasivo, que será aquel que podrá amortizar o podrá realizar un acto secundario para que la norma se ejecute. Para este caso, obviamente, la norma tiene que ser emitida por una autoridad competente. Para que la norma sea dada, tiene que llevar el proceso legislativo anteriormente indicado. Tenemos que decir que para el caso, si abocamos a la teoría kelseniana, se nos indica que las normas son perfectas. Es decir, las normas no tienen defectos. En un primer punto, se indica que aquello que no está expresamente señalado dentro de la norma puede ser considerado como lícito.
Sin embargo, este punto ha distado de diversos tratadistas, quienes indican que todas las actividades humanas tienen que estar reguladas. Existen también elementos jurídicos necesarios para poder redactar una norma. ¿Qué significa el primer punto? La hipótesis. La hipótesis es el presupuesto por el cual es creada la norma, es decir, la actividad humana previamente ceñida que contiene todas las cuestiones por las cuales son redactada la norma. Después viene el presupuesto jurídico esencial, es decir, el punto por el cual habrá de ejecutarse la norma y deberá de tenerse una coercitividad dentro de la misma y el beneficio del derecho o la contracción de la obligación por su cumplimiento o incumplimiento. Es decir, esto llama la consecuencia jurídica de la norma. Quiere decir que para el caso relativo del cumplimiento o incumplimiento de la misma, contraerá el ejercicio del derecho o una obligación. Debemos de cuestionarnos si la norma no prevé una imposición de alguna sanción, ¿podemos llamarla norma? En el caso de la ley de adopción para el Estado de Michoacán, es una atribución específica del Consejo Técnico de Adopción el poder realizar todos los trámites correspondientes para los procesos relativos. Para este punto dirigamos nosotros nuestro análisis al artículo 8 de la Ley de Adopción, que entre otros indica que en el Estado de Michoacán el Consejo Técnico es el órgano interdisciplinario cuya finalidad es procurar la adecuada integración de los menores, adolescentes, es decir, de los niños y niñas, a los núcleos familiares de los cuales se pretende realizar el proceso de adopción, es decir, del adoptante. Es una atribución directa del Consejo Técnico de realizar todos aquellos análisis de idoneidad para poder dictaminar la procedibilidad de la adopción. Pero entonces podemos decir que una autoridad jurisdiccional o una autoridad administrativa pondrá un campo de injerencia directo dentro de una atribución que es exclusiva del Consejo Técnico de Adopción. Es decir, esta norma que estamos señalando, el artículo 8 de la Ley de Adopción, conlleva una hipótesis, es algún presupuesto procesal que se deba de cumplir para que conlleve el derecho o acción relativa, contraerá una sanción por el hecho de un cumplimiento o incumplimiento de la misma. Tenemos que este articulado contiene dos puntos, la ilustrativa y la de sanción. La ilustrativa indica quién es la autoridad competente para poder dictaminar los procesos de adopción en el Estado de Michoacán, cuál es la función exclusiva de dicho órgano jurisdiccional y cuál es la manera en la cual podrá este órgano jurisdiccional o administrativo sancionar posteriormente los procesos de adopción en el Estado de Michoacán. ¿Cuál es el objeto del Consejo Técnico de Adopción? ¿Cuál es el objeto que tiene que cumplir social y jurisdiccionalmente para poder llevar a cabo avante los procesos de adopción? Es entonces que a través de este cuadro, el de la voz se pregunta si existe la injerencia o podrá existir la injerencia para una autoridad jurisdiccional respecto del proceso de adopción que se sanciona de manera previa a través del dictamen de idoneidad del Consejo Técnico de Adopción que se regula en la ley relativa de esta entidad. Siendo todo por mi parte, agradezco la atención al presente.